Bueno, arrancamos cuando digan el doctor. Listo. Horacio, bienvenido, muchas gracias. Bueno, alimentación complementaria, entonces vemos. Me había quedado un tema los otros días, que no sé si ustedes tienen claro. Vieron que hay muchas fórmulas, cuando hablamos de fórmula y lo que se ponía como argumento de venta que tiene el MFGM, que es, eso tienen claro que es cómo, eh, cómo funciona y qué es lo que tiene como ventaja. Eso se saca de la leche de vaca. En realidad es una extracción que se hace. Los lípidos para estar dentro, para poder estar en una emulsión de agua y lípidos, justamente, en la leche no se separa el agua y el aceite. Porque tiene unas microesferas que tienen una membrana lipoproteica que la hace, justamente hace lo que se emulsiona en la gota de grasa que tiene adentro. Son microgotas de grasa que están adentro de esa membrana. Esa membrana es una membrana muy rica en lípidos complejos, cosa que no tiene ningún aceite, cuando se utilizan aceites vegetales, que es lo mismo que tiene la membrana de la gota de grasa de la leche humana, exactamente igual su conformación. Entonces lo que se hace es se extrae, se separa y se incorpora a la fórmula. Por eso se llama MFGM, que es la membrana de la leche, de la gota de grasa de la leche, sería, ¿no? Así que ese es el motivo de que se pone ese. Y lo que tiene como diferenciador es que tiene lípidos complejos. Cuando digo lípidos complejos, tiene desde colesterol hasta mielina, ya previamente formada. Entonces, y tiene algunos de los lípidos que también tienen un montón de aminoácidos libres, que tienen también funciones específicas, pero que hace a la conformación posterior de la vaina de mielina en el intestino grueso. Bueno, volvemos a la alimentación complementaria. A ver. ¿Querés que te pase las diapositivas de acá? Bueno, si no lo paso con ese. Sí. ¿A qué se llama alimentación complementaria? A todo alimento que no fuera de leche humana. Incluso el agua. Todo lo que no es leche humana es alimentación complementaria. Así sean alimentos complejos, no complejos, origen vegetal, animal o culturales, alimentación complementaria. Entonces, ¿para qué sirve la alimentación complementaria? Sirve porque después de los 6 meses, como veremos a continuación, la leche humana no es suficiente para completar todos los requerimientos del nutrientes. Entonces, sirve para mantener un adecuado desarrollo y crecimiento. Sostiene el neurodesarrollo, que es posiblemente el desarrollo más complejo que tiene el ser humano. Evita deficiencias de micronutrientes, previene alergias y previene enfermedades crónicas no transmisibles, obesidad, síndrome metabólico, diabetes tipo 1 o tipo 2 fundamentalmente en este caso. Así que eso es lo que ese es el fin y por qué nosotros trabajamos tanto en él. Entonces, lo que hay que tener claro es cómo se escriben las guías de alimentación. Vamos a tener como referencia, en particular hoy, ahora en el año 24, las guías de la Organización Mundial de la Salud, que fueron escritas y publicadas el año pasado. Está muy bueno, les recomiendo que las bajen, porque es muy completa, tiene varias recomendaciones, son bastante generales, pero consideren que cualquiera que trabaje en salud pública, o en particular en la Organización Mundial de la Salud, escribe para los más vulnerables. Y está bien que así sea, porque hay que cubrir el total de la población. Entonces, eso lo deben considerar porque muchas veces, cuando uno hace indicaciones, cree tener la misma indicación independientemente de donde esté parada. Y no, a veces hay que cambiarse la gorra porque tiene una población
o vulnerable o que no tiene acceso a u otra, y uno tiene que adaptarse a cada situación y tiene que tener el conocimiento suficiente como para dar la mejor indicación posible al contexto en que se enfrenta. ¿Sí? Eso es un poco la idea. Por eso pongo esto, porque cómo afecta la pobreza, en este caso. Fíjense que en la pobreza, bueno, hay mayor estrés, depresión, y tiene baja capacidad de respuesta, menor grado de educación. Esto provoca que haya una menor estimulación a nivel, no es una generalización, porque podemos hablar un poquito de lo que son las resiliencias, porque incluso en estos contextos a veces se desarrollan un montón de situaciones que uno se le escapa incluso en el análisis cómo hizo para poder desarrollarse de esta forma en este medio. Entonces eso es muy también importante considerar. Esta es una generalización que tiene menor logros escolares, menor desarrollo cognitivo, y se produce todo esto, alimenta el stunting, que es la detención del crecimiento, lo mismo que las deficiencias nutricionales y la frecuencia de infecciones, que hacen que la velocidad de crecimiento, por lo menos aquella carga genética para la que estaba predispuesto, no lo logre. ¿Sí? A veces uno ve que dice, pero ¿cómo logró este desarrollo en este medio? Bueno, quizás la carga genética le daba para mucho más y no logró expresar toda esa capacidad genética que estaba implícita en su desarrollo. Esto lo traigo para contextualizar un poquito también que la alimentación complementaria es parte de los 1000 días o del concepto de Doha. El año que viene va a haber un congreso muy importante de Doha, que es Origen del Desarrollo de Salud y Enfermedad, de la sigla en inglés, se utiliza, no sé por qué la sigla en inglés, pero se usa. Pero que la idea es que la salud comienza con la salud de la mujer en edad fértil. Y durante el embarazo, uno está perdiendo un montón de oportunidades si uno como pediatra no piensa lo que está pasando durante el embarazo, porque acá hay una posibilidad de desarrollo muy importante y de evitar deficiencias. Y después del nacimiento es lo que ocurre en general esto, y por eso lo relaciono con la situación de la pobreza que les hablé previamente. Esto fue la consecuencia de cuando se hicieron las curvas de crecimiento. Es un gráfico que deben conocer porque se ha publicado muchísimo. El Z-score 0, equivalente a un percentil 50, por decir algo, de la curva del crecimiento, del ritmo de crecimiento que tienen países europeos, países desarrollados, como incluye Canadá y Estados Unidos, y Europa, crecen siempre en el percentil 50 o en el Z-score 0. ¿Sí? Esta es la referencia. Ahora miren lo que pasa con países, con las poblaciones generales de países latinoamericanos, estamos por acá, asiáticos y africanos, que forman las dos últimas líneas. Como desde el nacimiento, que ha tenido un costo materno altísimo, porque aquí, para llegar al mismo peso de nacimiento, poblaciones que tienen semejantes deficiencias, aquí hay madres que están exhaustas, digamos, para lograr el mismo peso de nacimiento que poblaciones desarrolladas. Inmediatamente se empiezan a separar las curvas de crecimiento, y esta es la velocidad de crecimiento o el ritmo de crecimiento, un percentil 50, Z-score, de estos países y el resto. Estos son los números. ¿Sí? Entonces, esto hace que haya que después no se recupera más esa diferencia. ¿Sí? La siguiente. Aquí fíjense, y mirando eso que no se recupera, ¿qué es lo que pasa con el crecimiento? Cuando a los 2 años un nene está a más un Z-score de talla, todos los que están a más un Z-score de talla van a tener en la edad adulta 3,5 centímetros más de talla. Eso se ve
cómo fueron creciendo y qué van logrando. Entonces, empiezo a diferenciar los niños de diferentes países, cuánto crecen, acá son 3 centímetros y medio más, que sería la talla adulta, cuando los miro a los que tuvieron más de un percentil, más de un Z-score a la edad de 2 años, ¿sí? Eso, cada un Z-score tengo 3 centímetros y medio más. ¿Sí? Así, ¿qué es lo que hace entender cómo es la talla de la figura anterior? ¿Por qué es así? La figura, cómo se va separando. Así. Bueno, durante el desarrollo ustedes tienen todas estas experiencias que pasan durante acá, lo que serían los 1000 días, o el concepto de Hart, pensé que acá vemos los 9 meses de embarazo, hasta que llegan los 6 meses, los primeros 500 días, los 1000 hasta los 2 años y los 2000 hasta los 6 años. Cómo se van desarrollando las diferentes partes de la corteza, cómo se van adquiriendo diferentes capacidades. Y esto lo pongo porque tiene que ver también con este desarrollo, con la posibilidad de alimentar a los bebés posteriormente. Así. Y aquí se ve también las mismas diferencias. Fíjense cómo es los cuartilos según nivel de pobreza y cómo logran algunos y cómo desarrollan el conocimiento tomando un test, es el Peabody. Fíjense, los más altos que logran los mejores resultados son los que están en las clases sociales más altas. Más bajos, los bajos, lo cual está marcando una diferencia que es lo que justamente hay que evitar. Y por eso nos proponemos, con la alimentación complementaria, actuar sobre uno de los factores modificables, pero hay muchos más factores modificables que no son la alimentación. Entonces, no pierdan eso del contexto. La siguiente. Bueno, la alimentación materna, esto hablamos, provee una nutrición ideal, un buen crecimiento de cuerpos, un montón de... Ustedes saben esto claramente. Y así también las consecuencias que tiene sobre la vida adulta, y sobre la salud de la mujer también. Así. Bueno, entonces, ¿qué tomamos en esta transición de la alimentación complementaria, que es el paso de la lactancia materna a la alimentación del adulto? Para algunos países es de 6 a 18 meses, otros 24, otros 36 meses, según las definiciones de cada país, culturalmente cómo incorporan los alimentos. La alimentación es algo que está muy comprometida con lo que es el desarrollo cultural de cada país, o las características más del desarrollo cultural con las características culturales de cada país. Eso no es universal. Y siempre se considera un periodo de alta vulnerabilidad, y vamos a ver por qué, pero en realidad tiene que ver mucho con cuestiones que no tienen que ver, no tienen que ver con la alimentación, tienen que ver con la alimentación cuando no hay acceso, cuando no hay seguridad alimentaria, o tienen que ver también con cuestiones infecciosas que la repetición de infecciones hace que no tenga un desarrollo adecuado y está asociado también a la alimentación. Así. Bueno, entonces cualquier líquido o alimento diferente de la leche humana es alimentación complementaria. Hasta 2001 la alimentación materna era hasta los 4 a 6 meses, se considera, luego en 2002 la alimentación materna exclusiva es hasta los 6, eso se fue modificando. Y hubo varias... Una de las cosas que tiene la alimentación, parece mentira, la cosa más que uno más debería conocerlo lo menos, es que hay pocas evidencias. Y van a ver que aún hoy, la Organización Mundial de la Salud, si bajan ese documento de alimentación complementaria de la OMS 2023, que es hace menos de un año, es interesante porque muestra que las evidencias para todas las determinaciones y las recomendaciones que hacemos son bajísimas. Eso lo vamos a ir viendo, pero es más el uso y costumbre
que las evidencias que hay. Así. Tengo una pregunta. Viendo la última afirmación y uniéndolo con lo que dijiste previamente, de que las recomendaciones enlatadas, todo, incluyen todos los países y en general tratan de dejar adentro las poblaciones vulnerables. La indicación de amamantar hasta los 3 años, ¿no está en ese contexto también? Exacto. ¿Sí? Lo digo porque no es lo que nosotros le tenemos que indicar a las madres en nuestro medio. Por eso hice la aclaración de entrada. Cuidado, y uno se tiene que cambiar la gorra en cada lugar. Porque depende del contexto. Ahora, si yo tengo un lugar que sé que no hay acceso a agua segura, claro, que tiene riesgo cada vez que preparo, así sea leche de vaca entera o lo que fuera, o con polvo, o lo que fuera, bueno, si seguís amamantando hasta los 3 años, felicitaciones, es lo mejor que podés hacer, porque el contexto me empuja a hacerlo. Claro, pero en nuestro contexto, una madre que amamanta exclusivamente a los 6 meses y después hace la transición y al año no amamanta más, ya cumplió. ¿Cuál es nuestro contexto? Estamos nuestros pacientes. Acá en la clínica, sí, nuestro paciente. No, digo, el contexto es amplio, sí. La plata es amplio, pero digo, sí, si estamos acá, yo creo que sí, que debería ser esa la idea. Hay indicaciones, lo mismo que se a ver, después lo vamos a volver a ver. Vas a ver lo que dice la OMS 2023, que no hay que dar fórmula de seguimiento. Ahora, yo te digo, sigo la indicación de la OMS, no hay que dar fórmula de seguimiento. Lo dice, lo puse ahí especialmente justamente para que lo vean, porque también uno... Y ahora, si yo tengo la tranquilidad de que hay una familia que la puede tener, la puede comprar, y no me tengo que preocupar por todas las deficiencias vitamínicas, porque ya la tengo puesta ahí adentro, le doy un biberón y me quedo tranquilo, bueno, listo, le doy un biberón tranquilo. Ahora, a la otra señora que me viene y dice, no sé si puedo comprar esto. Que ojo, ahí también está la clase media. Hoy está la clase. ¿Puedo comprarlo o no puedo comprarlo? Bueno, veámoslo, si lo puede comprar o no, y si no lo puede comprar, veamos qué medidas podemos tomar para poderlo modificar. ¿Sí? Entonces eso hay que también considerar. La anterior... Bueno, entonces, el proceso, ya lo dijimos, empezamos. Entonces, este es el periodo de tiempo en el que se introducen de manera gradual la dieta de alimentos. Llegamos a dónde? Al consumo familiar. Lo que quiero acá, y por eso quería mirarlo, yo no voy a hablar del baby led weaning, pero si quieren después lo hablamos, ¿sí? Por ahí es como una moda, o el bliss, que es el modificado, lo que sea, se puede, si quieren charlamos después, pero no lo voy a incorporar ahora porque prioricé las críticas que tiene más que los beneficios. Y algunos tienen también, ojo, no son todos negativos, sino todas las cosas. Bueno, la adquisición de los hitos fundamentales en el neurodesarrollo de los niños, el desarrollo del gusto, inclinaciones personales son evitables. Es muy difícil que a un bebé le guste lo que no le gusta a la madre, porque la madre, si no le gusta, no se lo va a dar de probar. Entonces hay un sesgo del gusto de la madre, y esto es lo que hacen los factores culturales, cuestiones de hábitos. ¿Por qué se empieza al 4º al 6º mes la alimentación? Que incluso hay discusión, por ejemplo, la sociedad europea van a ver que incorpora alimentos a partir del 4º mes. También hay que considerar cuestiones de seguridad. Las pautas madurativas. Bueno, las pautas madurativas son importantes, pero también la pauta madurativa incluye no solamente lo neurológico, también lo digestivo. El neurodesarrollo, lo digestivo. Yo antes del 4º mes, por ejemplo, la secreción de páncreas, la secreción de bilis es muy lenta y muy baja. Después del 4º mes, como se abre la canilla, ustedes lo van a ver con la saliva, la producción de saliva, cuando empiezan a babear mucho, lo ves que hay una apertura y una posibilidad de digestión y absorción de los alimentos que está comiendo, no es casual eso. Lo mismo que con el riñón, la capacidad de eliminar una carga alta de solutos, todo eso está asociado a los momentos de maduración, que no es caprichoso ni
el sexto mes o el cuarto mes, ¿sí? Hay un momento de maduración de todo punto de vista. Bueno, vamos a la siguiente. Entonces, miren lo que dice la OMS, de leches de 6 a 11 meses. Esto es del año pasado, ¿no? Dice que para los lactantes de 6 a 11 meses de edad que se alimentan con leches distintas de la materna, se puede alimentar con fórmula láctea o leche animal. Así lo dice la OMS. Lo copié textual para que no haya interpretaciones, digamos. Dice, o leche animal. Dice leche animal, diciendo leche de vaca entera. Esto lo charlamos también, creo, la vez anterior, pero así lo dice la OMS. Entonces, y ahí, nuevamente, los factores que están influyendo para indicar una cosa u otra. ¿Qué posibilidad tienen? ¿Qué posibilidad tienen los otros? Y también ver qué es lo que le está pasando en el contexto o al bebé en particular. Pero esto lo dice la OMS después del sexto mes. Eso me parece que es importante porque, o sea, ahora, ojo, esto puede cambiar en cualquier momento. Dice lo que dice la evidencia condicional de baja certeza. Entonces, eso significa que si aparece alguien diciendo, cuidado con algún grado de evidencia, esta recomendación del 2025 a lo mejor cambió. Esto es lo que tienen que tener presente. Cuando dice esto, van a ver que hay diferentes grados de evidencia. Y hay evidencias encontradas. Vos tenés una evidencia fuerte para una recomendación y otra débil, u otra que dice lo contrario. Y te lo ponen también, Eso lo pone el documento OMS, que está bueno tenerlo presente. La siguiente. Para niños de 12 a 23 meses que se alimentan con leche distinta. La materna se indica leche animal, la vuelvo a poner tal cual, lo pongo literal para que como se pone, porque además en algunos países puede ser, qué sé yo, leche de burra, en otros puede ser de vaca o... ¿sí? Eso. Por eso la OMS escribe para todo el mundo, tengan presente eso. No se recomiendan fórmulas de seguimiento, lo dice así, no se recomiendan fórmulas de seguimiento. Es lo que les decía, está escrito para el mundo y para los más vulnerables. Entonces, cuidado cuando tengo que indicar después. En el anterior, de 6 a 11, está diciendo, puede o no darse. Puede darle leche de vaca entera, pero acá está diciendo, no se recomienda fórmula de seguimiento. Y lo dice la OMS. Una recomendación que haya de una buena opción, esto es. Y acá nuevamente, el sentido común, ¿no? Para evidencia condicional de baja certeza. ¿Sí? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. De esto estamos hablando de chicos fuera del internado, ¿no? Ahora, si una persona está internada, ¿qué hago con un paciente que no ingiere ningún tipo de nutrientes? ¿Qué leche le damos a ese paciente? Porque ahí dice, no se recomienda... Acá estamos hablando de bebés sanos. De bebés sanos, nada más. Vamos a ver una situación, depende de la patología que tenga. Sí. ¿No? ¿Por qué no? Vamos a suponer que fuera, no sé, una afección neurológica, independientemente de lo que pasa en el flujo digestivo. Allí vos podés aplicar el criterio. Por eso Vos preguntaba. podés aplicarlo, pero vos tenés que tener presente qué cubrís y qué no cubrís. Porque además, si está internado y tiene más de 6 meses, ¿cuánto debería cumplir la alimentación complementaria? Que lo vamos a ver después. Y cuánto leche. Claro. cuánto la leche, cuánto la leche humana. Era mi duda. Todo sale, las recomendaciones son de la diferencia de lo que ofrece la leche materna y lo que no ofrece. Entonces, cuando yo establezco, por ejemplo, que un bebé de 6 meses tiene que recibir 780 calorías, estoy diciendo que la leche humana me da esto, y además esas calorías me dan una determinada cantidad de proteínas, me da una cantidad de nutrientes, la diferencia, lo que no cubre, me lo tiene que cubrir la complementaria. Así se han hecho las recomendaciones, claro, que son reteóricas, porque tienen un más o menos tan amplio que uno no sabe si termina mirando el resultado. Crece bien, madura bien o madura bien. Porque finalmente es difícil, es imposible de medir.
Pero sí, lo podés hacer dependiendo de la patología. Pero cuándo es aplicable y cuándo no. Yo tengo una duda. En mililitros de leche, porque yo veo muchos chicos de 1 año o más que se toman 1 litro de leche por día. Sí. O sea, ¿eso está bien o hay que reducirlo? Si le gusta, Es muy común después eso. hace- Sí, o sea, que Sí, no pero es común comen por varios porque motivos. toman Por mucha leche. leche. 700 calorías, Pero ¿vale? explico para los padres. 700 calorías, más o menos ahí. Avanzamos un poquito y lo vamos viendo, pero a ver, es insuficiente, porque la leche de vaca también es insuficiente como es la leche materna. No tiene los nutrientes que tienen las verduras y, por ejemplo, la carne de origen animal, o otros alimentos, o el huevo, o los cereales. Entonces, hay cosas que vos podés complementar. Vos decís, toma 1 litro de leche y no come otras cosas. Claro, es que Bueno, en general les da sensación van de a tener- saciedad y no comen. Van a tener un montón de deficiencias si es solo leche. Ah. Después vemos cuáles, si quieren en particular, pero sí, va a haber deficiencias seguro. Ahora, si toma el litro y además se come todo, En general o sea, no. mirarlo, Claro. y es probable que en algún momento llegue a sobrepeso. Pero recuerden que con el sobrepeso y la obesidad hay algo que es muy importante. Alguien que tiene 5 kilos de más, primero tuvo medio, después tuvo 1, después tuvo 2 o 3 kilos. Es un proceso acumulativo. Y hay que saberlo pescar en el proceso inicial del acúmulo. No cuando ya tiene el diagnóstico de... Recuerden, eso es importante. Y eso cuando te van contando muchas veces los padres, si uno lo mira, dice, bueno, creció 100 gramos más, no pasa nada. Y yo lo empiezo a ver que ahí es el momento de tomar alguna medida, porque si no, cada vez es más difícil el abordaje de los bebés. Porque se producen cambios metabólicos que después son difíciles de modificar también. Bueno, dice tipos de leches animales que podrían ser utilizadas, se incluyen leche reconstituida evaporada en polvo, leche fermentada y yogur. Lo dice OMS. ¿Sí? Estamos hablando entre los 6 y 11 meses. No debería ser, pero lo pongo especialmente porque después esto va a entrar en contradicción con otras recomendaciones, que puede ser la de EFGAN, como la Sociedad Europea de Nutrición, entonces de la nutrición, entonces por eso como también evidencia condicional, que se empieza a... Cuando ven esto, porque esto es probable, en algún momento cambia. Esto decimos con lo que hay hoy de información, hoy, pero bueno, este estudio de 5 países, entonces Bélgica, Italia, Polonia, Alemania y España, ¿qué información dio? Algo que es interesante porque después esta información se repitió bastante cuando se hizo la ENIS en el año 2005 en Argentina. Entonces, cuando fíjense, el 25% de los niños comenzaron el destete antes de los 4 meses. Hablando de 2010. A los 6 meses, más del 90% ya habían comido algún sólido. Más del 90% ya había incorporado algo. Vamos a tener una población que más del 90% se incorporó, no te pelees con los factores culturales. Empezá a pensar a ver qué hacer para acomodar esto a una buena indicación. No es momento de decir, así, que no, los chicos tienen nada. Antes de los 6 meses no tienen nada. Si tenés el 90% de la población que lo da, mejor hacete amigo. Fíjate qué le das y qué no le das, pero no conviene pelearse con esta semejante evidencia. Los niños alimentados con fórmulas comenzaban antes la incorporación de alimentos. A los 4 meses, el 17% de los lactantes alimentados con fórmulas comenzaba la incorporación de alimentos y solo el 17% de los que estaban amamantados. O sea, el amamantado sostiene más la leche exclusiva hasta los 6 meses que el que recibe una alimentación fórmula. A los 6 meses, el 96% de los lactantes alimentados con fórmula comenzaba la incorporación de alimentos, mientras solo el 87% de los amamantados. Para los lactantes amamantados, EFSA sería como la FDA europea, ¿no? La FDA es en Estados Unidos, EFSA es en Europa. Sugiere que la lactancia materna exclusiva provee alimentación adecuada hasta los 6 meses de edad a la mayoría de los niños, aunque algunos lactantes necesitarían alimentación complementaria antes de los 6 meses
para sostener un crecimiento adecuado, ¿sí? Con esto es lo que dio este estudio, que dio, se imaginan que a partir de acá se empezaron un montón de investigaciones para ver, bueno, cómo son, que las recomendaciones no están en línea con lo que estamos viendo, que pasa. La siguiente. Me parece que me quedó una de bueno. ¿Quieres bajar para atrás? No, está así, por así. La alergia varía cuando usted, una de las cosas que dijimos, cuidemos, así como que hay que cuidar como objetivo en la alimentación complementaria, de que haya, de no desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles, también hay que cuidar la alergia. Entonces siempre hay una discusión de cuándo incorporar un alimento nuevo o no, y qué posibilidad hay de que desarrolle alergia o no. Y ahí hay un montón de variables a tener en cuenta. Yo les doy un ejemplo. En algún momento el huevo se incorporó después de 2 años. Hay países que incorporan leche vaca después de los 2 años. Fue comprobaron fórmula, no incorporan leche vaca entera. Pero después también. Después de los... El huevo es una proteína de altísimo valor biológico, de fácil acceso y de consumo masivo. El riesgo de que alguien desarrolle alergia al huevo, yo lo correría. Yo correría ese riesgo porque me permite acceder a una proteína de mucho valor que pueda acceder en la población fácilmente. Entonces, esa posibilidad, la verdad es que la recomendación de hace unos años, no, el huevo no se puede dar, no se puede dar, no se puede dar. Bueno, les puedo ver qué dice OMS hoy de eso. Pero eso hay que tenerlo en cuenta. Bueno, proteína de leche vaca, fíjense la diferencia que hay, diferentes autores dicen entre 1 y 17% la prevalencia de alergia a la proteína de leche vaca. Yo me acuerdo cuando... Ay, perdóname que te interrumpa. ¿Será con la misma definición? Bueno, ahí también lo que pasa es que hay diferentes criterios, pero además se ha ido modificando en el tiempo. Había una clínica en Norteamérica de gastroenterología, pero debe ser como del año 90 y pico, no sé si 2000, pero me parece que anterior, decía, es el diagnóstico más evocado y menos confirmado. Porque frente a sospecha, se hace el diagnóstico y le sacan todo. Sí, sí. Y peor aún, desde hace unos 15 o 20 años, que le sacan todo a la madre también. Sí. O sea, no solamente al bebé, sino a la madre, porque se está amamantando. Lo deja fuera. Pero muchas veces, y muy frecuentemente, es por sospecha de él. Entonces, por eso te da de 1 a 17%, porque voy a decir, ¿qué criterios utilizamos? Lo que voy a decir, Juan, es así, o sea, ¿con qué criterio? ¿Con sospecha clínica? ¿Le haces inmunoglobulinas específicas? ¿Lo haces? ¿Qué me dices? Entonces, hay anticuerpos, hay 1000 cosas. Pero a mí me quedó siempre que hoy, yo creo que es así en la práctica, que es el más evocado. Un chico tiene un cólico y tiene alergia a la proteína de vaca. Sí. Yo les decía los otros días, y en nuestro país es muy fuerte, pero en otros países es más fuerte todavía, porque tiene la que menos vende, yo les comenté, las leches Confort. Es la que cuando tenés tipo de... Pero, por ejemplo, Colombia y Ecuador venden muchísimo Confort. Muchísimo. Tienen en el mercado mucho desarrollo de esa venta. Son más caras, acá son mucho más caras, ya no son tanto más caras. Pero porque tiene una salida al mercado muy rápida. Y lo indica directamente, a veces el pediatra, a veces la abuela, a veces la madre. Eso se ve. No, la abuela es al considerar. No es menor, porque es una pelea bastante desigual que uno tiene con cuestiones culturales, porque ¿cuántos minutos estás vos en una consulta pediátrica? 15, 20. 15, 20 con suerte.
Y por ahí establecer dar el tu lugar ingreso, tampoco del todo paciente y te queda ¿Cómo Es lo que debería ser. No, 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 Articulado, no, más si no, hablamos de poricultura. ¿Cuánto hablas de alimentación? La abuela tiene días. Picando la cabeza así. Picando. De día, digo, la abuela o cualquier familiar. De la nuera, sobre Claro, todo, de la nuera. claro. Pero es desigual, la verdad es que es desigual la recomendación. Por eso que pesa tanto los factores culturales. Si yo ya te alimenté a vos de esta forma, Como mira punto que de este me va a alcance. venir a decir a mí cómo Que me tengo va que a explicar. alimentar. Mira lo bien que me saliste, te dicen siempre. Bueno, el resto de las alergias tienen diferencia de frecuencia también. Criterios diagnósticos son como que pesan muchísimo, pero siempre están presentes. Por ejemplo, maní para nosotros es muy raro que veamos, porque es muy raro para nosotros incorporar maní antes de los 2 años, en hace sentadas o pastas o lo que fuera, por eso. Sí, igualmente ahora está de moda la pasta de maní. Por ahí La ahora venden como empieza. si fuera una mermelada y se la comen y por Sí, ahí lo sí, pueden sí. incorporar. Bueno, así. Bueno, hay estudios entonces en modelos animales que sugieren la tolerancia de la alimentación, que podría ser regulada por exposición temprana a las proteínas, durante una ventana crítica. Eso de la ventana crítica se llama un momento donde hay una oportunidad de hacer algo. ¿Sí? En este caso, ellos dicen que la ventana crítica es en el 4 y 6º mes, es un buen momento para incorporar nuevas proteínas porque se vio que en ese momento la posibilidad de que si yo se lo incorporo entre el 4 y el 6º, la proteína de leche vaca, le va a ir mejor si que se le incorpora o el 7º o el 3º. El 7º mes o el 3er mes. Horacio, los prematuros, eso es con edad corregida. En prematuro nuestro estamos hablando de... No, pero si hubiera pasado. de término. Sí, debería ser con edad corregida. Pero estamos hablando de... Mucha gente cree en Papá Noel, uno puede creer que esto es así. Podría ser que esta ventana exista. Yo no creo en esta ventana de proteínas y que la capacidad de desarrollarlo o no sea mayor al 3º o al 7º. Pero se desarrolla como una teoría, como, qué sé yo, lo que cree el Baby Led, con baja evidencia. ¿Sí? Pero está puesto y ustedes van a decir, hay una ventana en esta proteína que tiene menor capacidad. Bueno, puede ser. Yo no encuentro una explicación racional a eso. Sí la habría, si es entre el 4 y el 6º mes, amamantando. Porque sí se sabe que el amamantamiento tiene una capacidad de proteger las nuevas proteínas. Usted para desarrollar alergia es proteína. No se tiene alergia al hidrato de carbono o al lípido. Usted cuando está incorporando es proteína la alergia, no hay otra cosa. Por eso hablamos de proteína. O sea, el alimento es completo, pero lo que produce alergia es la proteína. Y lo que parecía irracional cuando no está recibiendo otra. De hecho, con leche materna pareciera así que tiene un factor protector y eso podría ser debido a que mantiene las uniones de las células epiteliales con mayor juntura, con mayor fuerza. Hay un montón de factores que hacen que con la leche materna eso ocurra. Y cuando hay filtraciones sobre eso hay mayor posibilidad de absorción de macroproteínas. Un aminoácido no produce alergia, un dipéptido tampoco, tiene que ser una macromolécula la que produce la alergia. Entonces, cuando hay esa posibilidad de absorción sin haber pasado por un proceso de degradación, es cuando aparece. Bueno, pero también hay ventanas de oportunidad que tienen que ver con el sabor y con las texturas. Entre el 4º y 6º mes se abre una ventana de sabores. Los bebés de entre el 4º y 6º mes, cuando ustedes les incorporan tempranamente diferentes sabores, lo incorporan mucho más fácil que los incorporan después de los 6 o 7 meses. El chico no probó nada hasta el 6º o 7º mes, es una lucha para incorporar un alimento nuevo. O sea, la oportunidad de mezclas de sabores mejores entre el 4º y 6º.
para que haya nueva, que no haya neofobia. Neofobia le llamamos cuando algo nuevo le pongo y lo rechaza, que es muy común. Neofobia es diagnóstico. Bueno, ahora las policulturas, las agricultoras hacen mucho diagnóstico de neofobia. Va a decir, no, pero de vuelo y te dice, este chico tiene una neofobia. Entonces, algunos se quedan. Es eso, nada más que el rechazo a un alimento nuevo. Bueno, es cierto que hay que darle probar el mismo alimento hasta 20 veces para decir que el chico Sí, lo sí, rechaza. reiteradamente. Sí, sí. La OMS también lo recomienda. Por ejemplo, todo lo que es verduras, En distintas en presentaciones. diferentes presentaciones, que se reitere y que se lo exponga muchas veces. ¿Sí? No sé si 20, pero todas las veces que pueda. ¿Sí? Se lo exponga. Y la ventana de textura es más fácil de introducir otras texturas, que no sea, por ejemplo, ustedes vieron que el Baby Led tiene, por ejemplo, puré, cortes pequeños y cortes grandes. Los medios lo clasifican así para ver, en general, hasta el año hacen o puré o corte pequeño, ¿sí? Y algunos se incorpora el corte grande bastante más rápidamente. Pero esa ventana de meter otras texturas diferentes es oportuno entre el sexto y séptimo mes. ¿Sí? Así que tiene una ventana de sabor y otra de textura que está como facilitada de esa manera. Bueno, después la introducción de cereales antes de los 5 meses y medio, pescado antes de los 9, huevo antes de los 11, bueno, todo esto van a ver que está en discusión permanente. Y esos cereales no TAC. No, ¿te acuerdas? Vamos a verlo de tal. Pásame la cita. Bueno, acá son citas bibliográficas, si después quieren, vos las tenéis, se las pasás o las citas. Sí, si no consiguen alguna más, se las pasan. Así. ESGAN y EFSA, que son las dos. ESGAN es la Sociedad Europea de Pediatría, Gastroenterología, Nutrición y Patología. Bueno, reconoce que no hay evidencia científica que justifique el retraso más allá de los 6 meses en la introducción de comidas sólidas, e incluso aquellas que son más alergénicas para prevenir alergia a leche, huevo, pescado, maní. Sí, como que hay que... Si uno hiciera, la verdad que si uno hiciera una síntesis extrema de lo que es la alimentación complementaria, uno podría decir, bueno, la alimentación del primer año de vida es lactancia materna exclusiva hasta el 6º mes y después del 6º mes de todo. Uno sintetiza y listo. Pero evidentemente eso es difícil de transmitir y bueno, y las precauciones, porque de todo significaría de todo, y por ejemplo sodio es un tema muy importante, de no lo incluir. Entonces si digo de todo, ¿en qué alimentos tengo más sodio o menos sodio? Eso hay que considerarlo también. O en qué alimentos tengo más grasas saturadas o menos grasas saturadas. Entonces, eso hay que... La miel también, ¿no? Hasta el año, 2 años. Ahora lo vamos a ver miel junto con azúcar y jarabe de maíz de fructosa. Claro, yo lo de la miel, pero yo lo vinculaba al botulismo. Claro. No lo nutricional, no lo nutricional. Sí, pero igual por lo nutricional También. estaría contraindicado. Turismo también, pero lo nutricional. También. A ver, el rol de la lactancia, estamos diciendo el rol protector que tiene la lactancia sobre la introducción de nuevas proteínas, ¿verdad? Reduce el riesgo. Y eso es otra de las grandes ventajas del amamantamiento, ¿sí? La siguiente. Ustedes me piden si quieren las citas esas, ¿eh? Si no las consiguen, están todas ahí, pero si no las consiguen... Perfecto. Bueno, los estudios de enfermedad celíaca y diabetes tipo 1, en realidad son 2 enfermedades que tienen que ver con cuestiones inmunológicas. Digamos, acá hay una discusión muy grande siempre de
¿quién puede ser celíaco? Si todos los que le incorporamos el gluten, o hay que tener una alteración inmunológica, como podría ser la expresión del HLA, que hace que uno tenga capacidad o no de desarrollar esta enfermedad. Bueno, entonces, ¿qué sugieren los estudios? Que la introducción del gluten entre los 4 y 6 meses de edad podría reducir el riesgo de enfermedad celíaca. El grado de evidencia que tienen. Las recomendaciones desde el 2008 sugirieron que para evitar tanto la introducción temprana, que temprana sería antes de las 17 semanas, 17 sería antes del 4.º mes, y tardía, después de los 6 meses, el gluten, utilizar la ventana de tolerancia indicada por los estudios norteamericanos. ¿Cuáles serían las ventanas de tolerancia? Algunos dicen entre el 4.º y 6.º y otros después del 6.º. ¿Sí? Así que eso es no hay un consenso unánime. También se recomienda introducir gradualmente el gluten mientras el bebé aún estaba siendo amamantado. Eso coinciden todos, pero lo de gradual es relativo porque cuando hay alergia, tampoco es una enfermedad, eso es toda una discusión, porque si es una enfermedad que la exposición me puede hacer que yo me sensibilice. Uno dice, la enfermedad celíaca es para toda la vida. Uno dice que es una condición, no una enfermedad, ¿no? Es una condición, por eso, tiene que tener una condición. Pero hay alguna que podría ser, que como es una proteína más, podría sensibilizarse. Y que ahí en ese grupo, que vos a los 6 años lo podés estudiar, lo exponés, hacer una prueba de exposición y no encontrás nada. Ese fue el que se sensibilizó, como podría haberse sensibilizado a la proteína de leche vaca. Que es alérgico a la proteína de leche vaca, en general, más del 90% está curado en los años. Entonces, pero en realidad podría ser eso a cualquier proteína que uno se exponga. Entonces, muchos explican que como le diagnostiqué una alergia al gluten a los 6 meses o al año, y resulta que a los 6 años lo expongo, lo estudio nuevamente, lo biopsio nuevamente y no tiene nada. Entonces, muchas veces se lo explican las sensibilizaciones, que no fue por vía de aquella condición, sino que es porque desarrolló un alérgico, podría haber sido otra proteína. Que es adquirido. Es adquirido. Lo mismo ocurre en mucha discusión con el huevo. El huevo, el que es alérgico al huevo, difícil que vuelva atrás. Entonces, ¿será una sensibilización? ¿Por qué algunas proteínas se sensibilizan y otras no? Entonces, hay unos campos para recorrer que posiblemente tengan que ver con el tipo de diagnóstico que uno hace, que mete en el paquete de alergia muchas cosas y por eso no son coherentes, ¿va? En 2017 recomienda la introducción del gluten entre los 4 y 12 meses, no antes de los 3 meses, ya que se asocia con aumento del riesgo de diabetes tipo 1. Diabetes tipo 1 en general se asocia con cualquier tipo de enfermedad autoinmune. Las enfermedades que tienen autoinmunes en general van muy asociadas al desarrollo de diabetes, como se generan tiroiditis o otro tipo de enfermedades que están asociadas a este tipo de patologías. Bueno, la siguiente. Bueno, el rol de la lactancia sobre la enfermedad celíaca, tienen ahí las citas, después lo pueden ver si quieren. Se consiguen, la mayoría, por los años, porque tienen varios años, tienen la posibilidad de encontrarlos ya libres. En la American Journal of Clinical Nutrition, todo lo que está de un año para atrás, entra a full text. La siguiente. Bueno, a ver. El estudio CELIPRED mostró que la introducción tardía no reduce el riesgo de alergia. Se le autorizó a la población de 832 niños al nacimiento que tenían un primer grado de parentesco con la enfermedad celíaca, primer grado madre o padre con enfermedad celíaca. Luego introdujeron el gluten a los 6 meses y al grupo 2 se le introdujeron a los 12 meses. Encontraron a los 5 años de edad que el 16% de los niños de ambos grupos ya tenían enfermedad celíaca. Haya sido incorporado al Precomento también. Precomento también. ¿Sí? A los 10
no hallaron diferencia. La única diferencia significativa es que quien introducción de gluten más temprano, expresaba la enfermedad, más temprano también, 26, no sé, 34. Pero era finalmente peligroso. ¿Sí? El genotipo del HDA de alto riesgo presenta un valor predictivo. O sea, si lo tienen, ahí está. Bueno, la siguiente. El síndrome metabólico se refiere a una condición clínica que condiciona mayor riesgo cardiovascular debido a la presencia de obesidad visceral, en general en el adulto se mide por circunferencia de cintura, dislipemia, resistencia a la insulina, hipertensión arterial. Algunos estudios sugirieron que la introducción temprana de alimentos complementarios podría aumentar el riesgo de sobrepeso y obesidad, pero no hay que tampoco sobre diabetes tipo 2, enfermedad coronaria y la hipertensión. Sin embargo, lo que han hecho los estudios grandes, son cohortes que siguen a la población desde que nacen hasta que son adultos, demostraron que todo lo que pasa el primer año de vida tiene un impacto y la introducción de algunos alimentos tiene impacto en la vida del adulto. Ese es el principio de Doha también. Todo lo que vemos el primer año va a tener alguna consecuencia posterior. ¿Sí? No solo el primer año, sino el embarazo y los 2 primeros años de vida. Está asociada a muchas cosas, no solamente que tienen que ver con la alimentación, con el estrés, con la infección, etcétera, etcétera. Bueno, vamos, la siguiente. Con el tema de las proteínas, el síndrome metabólico, esto es interesante porque el 15% de la energía total entre los 6 y 24 meses y superior al 15% puede conducir a aumento de la adiposidad. Siempre se creía que cuando ustedes tienen que el aumento de la adiposidad, primero se atribuyó mucho al exceso de grasa en la dieta. Hoy, después se asoció mucho al hidrato de carbono y hoy hay más evidencias con el exceso proteico durante los primeros años de vida. Entonces, esto hizo que hasta las fórmulas se modificaran. Si ustedes ven las fórmulas infantiles de hace unos años, la 1 tenía alrededor de 1.6, 1.8 gramos de proteína, las 2 ya tenían alrededor del 2% casi, y hoy la 1 tiene el 1.2, a veces 1%, acercando más a lo que es la leche humana, que es de 0,9 a 1. Pero bajaron mucho justamente por las evidencias que mostraban los estudios, que a mayor cantidad de proteína recibida, mayor posibilidad de recibir, de tener obesidad. Entonces, el exceso de proteína estimula la secreción de insulina e insulina 1, responsable de la adipogénesis y la diferenciación de los adipocitos. No está claro cómo afecta la ingesta proteica el riesgo de hipertensión y la enfermedad cardiovascular. La energía sigue siendo en cualquier caso un determinante principal en la formación de grasa y en general la sustitución de los alimentos hipercalóricos y ricos en proteínas con alimentos que tienen una densidad energética más baja, como los cereales, frutas y verduras, también discutible, reduce el riesgo de obesidad. ¿Sí? Ahora vamos a ver por qué decimos esto. La siguiente. Bueno, esto es qué pasa con cómo está uno al año y qué le pasa después cuando tiene 21 años. Y si tiene algún valor predictivo. Fíjense que los que están medicados al año, el 100% de los medicados al año, a los 21 años, el 20% está obeso, el 33% está en un peso medio y el 31% siguen siendo delgados. Pero más de la mitad cambiaron su condición. ¿Sí? De los que están en el medio, el 100% de ellos, el 20% van a ser obesos, bastante similar al anterior, medios, pero los que son obesos al año, el 41% va a ser obeso a los 21 años. Fíjense cómo duplica el riesgo, la posibilidad de ser obeso al año. Una vez dicen, no pasa nada, ya se va a acomodar cuando crezca. Es una cosa que uno escucha, no, cuando crezca se acomoda, no. Miren el riesgo cómo cambia. ¿Sí?
Bueno, la siguiente. Ahora, vamos a ver con esta relación con la obesidad. No se han encontrado asociaciones entre un alto consumo de grasas y la obesidad durante el destete. Roland Cayeral identificó un patrón hiperproteico y hipolipídico de los niños que viven en los países desarrollados y desarrollan obesidad. Roland Cayeral es una mujer que investigó siempre obesidad en infancia. Los jugos de fruta, bebidas de frutas y otras bebidas azucaradas como refrescos, agua endulzada, conos sin aromas, té endulzado, se definen como energía proporcionada por líquidos. ¿Sí? No hay beneficio nutricional en la administración y sí sobre la obesidad. Así, esa es una cita, la siguiente. Vamos a ver. Entonces, sobre la diversidad dietética, cosas que tengo una mezcla de diapos porque hay otras que quiero ver dos para azúcar y obesidad. ¿Quieres que adelante un poco para el que querés? Sobre la diversidad. Los bebés y los niños de 6 a 23 meses de edad pueden consumir una dieta variada. A los alimentos de origen animal, incluida la carne, el pescado, los huevos, deben ser consumidos diariamente. Evidencia de presa baja. Las frutas y verduras se deben consumir diariamente. Hay fuertes y baja evidencia. Ahí está alguna contradicción. Las legumbres, nueces y semillas deben ser consumirse con frecuencia, especialmente cuando la carne, el pescado, los huevos y verduras son limitados en la dieta. Estamos hablando de 6 a 23. También la diferencia. 2023. Mírenlo esa recomendación. Es muy buena, está muy justificada y la verdad que vale la pena tener la referencia porque ha cambiado. Como está todo en cambio permanente, además es la recomendación más nueva que hay, porque la EFRA es de 2017. Bueno, miren, estas son las estadísticas de obesidad y fíjense los años, donde cambia acá en los 80, se dispara. Independientemente de edad, hay grupos de 6 a 11 años, de 12 a 19, blancos, hispánicos, negros, lo que quieran. Así se disparó hacia el año 2008 y siguió creciendo la obesidad. Ahí aparece la comida chatarra, McDonald's. No tanto eso como tanto eso, pero fíjate que incluso en esa época, después lo vamos a ver, pero vos sabés que en el año 95 la Sociedad Americana del Corazón, los cardiólogos de Estados Unidos, hacen una recomendación de que había que comer poca grasa, que había que bajar el consumo de grasas saturadas, pero las grasas en general, y esa era la recomendación más fuerte, porque había que bajar el colesterol, porque había que bajar los triglicéridos. Entonces, Y el huevo era mala palabra en ese momento. Sí, no, el huevo no se podía. Se lo perdonó ahora. Se pasaba a 2 huevos por semana, recomendamos. ¿Qué comes si no comes grasa? ¿Qué comes si no comes grasa? Harinas. ¿Y no te comes? Sí. No hay otra. O sea, vos tenés que comer, digamos. Poner el plato, voy a comer sin grasa. ¿Qué como? Haceme un plato sin grasa, por favor. Un bifecito, si querés. Magro. Magro. De lomo con una ensalada de lechuga. Lechuga. Rúcula. Y tengo hambre. ¿Qué más me pones? Poneme algo porque me muero de hambre. Sanguchito, garbanzo. Sanguchito, un plato de fideo, no sé, arroz, no sé. Choclo, le pongo una batata, le pongo una papa. Papa y batata está metiendo hidrato de carbono puro, o sea que es almidón. Así que está genial. Pero está, bueno, pero no, lo que quiero decir con esto es que esa recomendación induce al consumo de hidrato de carbono excesivo. Claro, porque será la más de absorción, después le siguen los carbonos. Pero claro, no hay otra manera. Lagens decía que era la conjunción de la grasa y hidrato de carbono. No, Y daba no, como pero ejemplo, ¿dónde está la energía? que los esquimales comen grasa pura y no tienen. Y no tiene versión. Pero lo que es cierto es la suma de la grasa. Pero si yo te digo no comas grasa, comés hidrato de carbono. Si algo comes. Inevitablemente, no hay vuelta. Entonces, ahora la siguiente.
Pues esa recomendación es mundial, porque incluso es muy interesante, porque está en la tapa de la revista Life, hay fotos de, por ejemplo, está el demonizado el huevo, hay una foto hermosa, el huevo que parece el diablo, la gallina, todo está en la foto, y después tenés otra que tenés una gallina de fiesta, porque todo el mundo come huevo. Ahora la recomendación es un huevo por día. Entonces es como... Ahora, esto es el consumo, fíjense qué pasó en esos mismos años que yo les mostraba recién, con lo de cómo aumentó la obesidad, y fíjense, acá está el año 80. Acá está la grasa saturada, no como figura la grasa saturada, no presionada. Trabajó. Estas son las proteínas, se mantuvieron iguales. Grasas totales. ¿Qué aumentó? Lo único que aumentó es el hidrato de carbono. Esto es consumo mundial y de Buda, digamos, de Estados Unidos, no es que es la siguiente. Fíjense acá lo que pasa con el consumo, consumo, esto ya sería per cápita, pero es el consumo total. Así que tenés cómo aumentó el consumo de calorías. Llegó a 3.050, a la larga de 2.250, fíjate, en todo el mundo la media fue de 3.050. Los países ya industrializados llegaron a 3.500. Se aumentaron los tamaños de las porciones también, no solamente los componentes. Sí. ¿Sí? La Coca-Cola pasó de chiquita a medio litro y el plato Ahora, todo. y eso tiene que ver, mostramos la siguiente. Bueno, acá, lo que hay ahora también, fíjense en qué año se empezó a producir el jarabe de maíz alta fructosa. Acá en los 80, el naranja es los hidratos de carbono totales. El azúcar es bajó. ¿Qué aumentó? Que es el jarabe de maíz. ¿Y qué aumentó? Que es el jarabe de maíz de alta fructosa. Si ustedes entran a un kiosco hoy y miran a ver qué tiene, es todo jarabe de maíz de alta fructosa. Arcor tiene la producción de jarabe de maíz de alta fructosa más alta que hay en la Argentina. Y yo me acuerdo cuando se festejó, hace 4 o 5 años, se festejaba que Arcor abría una planta nueva de jarabe de maíz. Entonces, porque daba trabajo con 200 personas, lo cual está bien, el laboratorio fue genial, pero era para jarabe de maíz de alta fructosa. Pero eso es para las bebidas. Caramelo, lo tiene el caramelo. Alfajores, galletas, brazos, si se ocurre. Todo tiene jarabe de maíz, incluso los salados. Sí. Porque cuando vos te comes una hamburguesa, para exaltar los sabores, no le pones solamente sal. Le pones también el jarabe de maíz. Porque exalta los sabores. Que tenés, Claro. Cuando te pones paranoico con esta cosa, a mí me pasó, empecé a leer todo, no puedo comer nada. No podés comer Todo nada, tiene porque JMH, todo. todo Increíble. tiene. Y hasta lo que dice dietético, bajo en grasas, que Bueno, yo leí, tiene para En la maestría una chica hizo una tesis, se recorrió, es de Lomas de Zamora, recorrió como 50 kioscos y sacó todo lo que decía saludable. Tenía algo relacionado con la salud. Por ejemplo, o era light, o era ponerle bajas calorías, no sé, puso todas las palabras que son equivalentes a... Sí, que nosotros compramos como saludable. Es como, catastrófico. no hay ningún control, pueden poner lo que quieran. Hay una página en Facebook que se llama Malcomidos, que yo sigo, Sí. que analiza todas las etiquetas, por ejemplo, no sé, la Frutrigan de avena, tienen un 0,005% de avena y después todo lo demás es... Esos son los procesados. Claro, está. Bueno, ahora los alimentos Qué ricas son las- pero qué ricas son las Frutrigan. Bueno, Todas las eso grandes sí, empresas de la eso sí, siempre hay toda una discusión al con la respecto, vida, comete porque vos vas dieta. y todo tiene ese Todo. etiqueta. todo Todo tiene tiene hidrato de El carbono. problema es Nosotros se las cuando todo comemos, lo tiene, esto es de avena. terminás agarrando también cosas. Y también el fabricante tiene otro problema. Que si me van a poner esto sodio por 1 gramo más de sodio, te pongo 5. Si total me va a poner el sello igual. Claro. Bueno, la de sodio es otra Pero cosa. eso también tiene su... Todo ahora tiene la etiqueta negra, alto sodio, alto hidrato de carbono, y vos decís, mirás así, Claro, decís, mirá no, y por no- rico. También yo prefiero que lo tenga a
que no haya nada. Mi hija Sí, me dice, ¿verdad? mamá, esto tiene Pero 4 yo hexágonos. creo que hay que evolucionar hacia una cosa mejor, Yo quiero Claro. ser así. ¿Hacia qué? hacia algo mejor que eso, algo que Tiene 4 hexágonos. mejore esa información, porque si no te encontrás abrumado, todo lo tiene, pierde valor. Bueno, vamos a seguir. La siguiente. Bueno, fíjense acá en lo que vos decías, las porciones. Estos son jugos azucarados que comen los chicos, y este es el body mass index de cada uno. Estos son los que comen. Acá está lo que sería el corsero, y acá los que van para arriba del peso y los que van para abajo del peso. Una porción de jugo de fruta, acá, no modifica. 2 tampoco, 3 te acerca al 0, y ya con 4 porciones, cuando hablamos de porciones, son porciones chicas. Estamos hablando de 30 mililitros. Por 30 mililitros de más que uno de 250 y ya están en porciones. Fíjense acá lo que pasa con el body mass index, se fue de alto. ¿Sí? Esto depende justamente de los volúmenes, no es solamente la calidad, sino también los volúmenes que se consumen. La siguiente. Bueno, acá está, ¿qué países consumen jarabe de maíz de alta fructosa? ¿Y cuáles consumen acá azúcar? Todo lo azul es azúcar. Esta es la media mundial. A ver, la media mundial está acá, el consumo. Acá está Argentina. Somos unos capos, estamos cuarto, comiendo azúcar a lo loco. Y además, los naranjas jarabe de maíz de alta fructosa. Somos el quinto país del mundo que come cantidad de jarabe de maíz de alta fructosa. Estamos después de Estados Unidos, y está los consumos Canadá, México y Argentina. Justamente México. México tiene un problema gravísimo de obesidad. Entonces, fíjense que cómo esto ha influenciado. Lo demás no es que lo tienen, pero tienen mucho menos. Pasa que Argentina tiene el exportador más grande de dulces. Es el negocio más grande que tiene Argentina, es algo vendiendo dulces. Es impresionante lo que produce y exporta. Hay un estudio que evidenció acá en Argentina que la mayoría de la población come por año 800 gramos de legumbres por persona por año Sí, nada. y 120 kilos de ultraprocesados Sí. por año. Sí. Una locura. O sea, 120 kilos de Mira, procesado. y la cifra, asociarlo con otra cosa, porque está bueno lo que dicen. En Argentina se consumía hace unos 25, 30 años, se consumían alrededor de 80 a 100 kilos de carne por habitante por año. Carne de vaca. Sí, De vaca. sí. Hoy se consumen 50, Claro. pero además no es todo carne de vaca. Tiene cerdo, pollo, está totalmente Pescado, embutido. claro. No, pescado bajo también. Y lo que ella dice, 800 gramos de legumbre, es nada. Porque los países que consumen legumbre, uno está 8, 10, 12 kilos o 20 kilos por año. Nosotros, y te digo 800 es una cifra optimista, porque estuvo en 400, 200 a 400 gramos de legumbre. Es muy impresionante lo bajo consumo que tenés de garbanzo, lentejas, eso me parece que es bajísimo el consumo, también por cuestiones culturales. Vamos, va a Brasil, ¿quién no come porotos? Bueno, la guía de alimentación del Ministerio de Brasil promueve muchísimo el consumo de legumbres, Claro, porque también hacemos un análisis de eso, de las guías alimentarias claro. de diferentes países, es increíble. Y a los países que tienen la población con mayor longevidad y mejor calidad de vida, consumen en primer lugar legumbres, frutas y verduras. Sí, Y no consumen muy poca carne roja, casi nada. sí, sí, es así. Nosotros tenemos ese perfil que se va modificando y va. Bueno, vamos a la siguiente. Yo me emociono. Entonces, no se discute la conveniencia de la lactancia materna exclusiva durante los primeros 6 meses, garantiza el suministro profesional de todos los nutrientes, a excepción de vitamina D y K. Son las que no cubre la segunda mitad del primer año de la vida. La leche materna por sí sola no es suficiente para abastecer una suficiente cantidad de calorías, proteínas, zinc, hierro y vitaminas liposolubles necesarias para garantizar un crecimiento adecuado para el lactante. Con lo cual, entonces ahora, a partir del 6º mes, vamos a
que cubrimos, la siguiente. La ingesta diaria, entonces, en calorías totales recomendadas, 70 a 75 calorías por kilo por día. Hidratos de carbono, la ingesta diaria recomendada varía entre 45 y 60% de las calorías totales. Lípidos, la ingesta recomendada de 40%, no debe ser inferior a 25%. Y la ingesta de proteína sería aproximadamente el 10% de las calorías totales, sería 1.1 gramos por kilo por día. Se recomienda 11 gramos día durante los segundos 6 meses, así en números redondos. O sea que en leche estamos hablando de 100 mililitros por kilo. De leche estamos hablando de 100 mililitros por kilo, exactamente. Así que eso te da bien porque te da todas las calorías. En base a eso se hacen justamente las recomendaciones, las siguientes. Incluso el desarrollo de fórmulas, eso se hace a partir de... ¿Pasó? Sí. Vitamina D. Entonces, la ingesta es de 400 unidades, la recomendada. El 10% en niños, por el 90% por efecto de rayos ultravioleta. En adultos es menos. Violeta necesitamos ingesta. Los alimentos que contienen vitamina D son el aceite de hígado de bacalao, vinagre, grasa de pescado, manteca y quesos y huevo. El calcio se recomienda una ingesta diaria de 260 miligramos. Lo contienen la leche y los derivados. En niños de 1 año aportan 65% de la ingesta diaria. Y de la leche y derivados, ¿no? Las verduras el 12%, los cereales el 8,5%, carne y pescado 6%. 6,5%. Las fórmulas contienen 230 miligramos de calcio y 100 mililitros de la leche de vaca tienen 120, o sea, la mitad de calcio que la siguiente. Fibras, de ingesta recomendada para 6 a 12 meses. No hay una recomendación para fibra. Sin embargo, calculen que las fórmulas que tratan de llegan con 2 gramos máximo de fibra por cada 100 mililitros, los primeros 6 meses. Y de 1 a 3 años, de 10 gramos día. ¿Sí? Líquidos, sin hidrofilo y el sodio. Es importante la evidencia de una correlación entre el consumo de sodio y hipertensión arterial es incierta, sin embargo, si el consumo es alto, la correlación existe. Y hay una correlación también del desarrollo de hipertensión, aumenta el riesgo, no correlación, sino que aumenta el riesgo relativo de tener hipertensión a medida que aumenta el índice de masa corporal. Entonces, es recomendable no añadir sal a la comida hasta el año. Yo creo que se puede no añadir hasta los 3 años, ya que el contenido de sodio de algunos alimentos utilizados en la primera etapa es suficiente para cubrir los requerimientos. Hay mucho más sodio de lo que uno desea que hubiera en general en los alimentos, entonces por eso tampoco es necesario la siguiente. El hierro se recomienda una ingesta de 7 miligramos día, o 1 miligramo kilo, digamos, si uno pudiera cubrir una recomendación preventiva. Los bebés con lactancia materna que no introducen alimentación complementaria están a riesgo de desarrollar la deficiencia de hierro. Y los alimentos que contienen hierro son las carnes y pescado. La bovina 1,9, absorbe el 25%, y las legumbres tienen algo más, pero se absorben poco, 2 al 13%. Y verduras, sobre todo menos que las legumbres se absorben. Bueno, lo que nosotros vemos, y lo estudiamos bastante, es de los bebés con lactancia materna exclusiva que tienen anemia, igual lo más, creo que lo charlé con ustedes, los que no amamantan, y la recomendación de hoy es darle hierro preventivo igual que al que no amamanta. Al que amamanta, igual que al que no amamanta. Y a partir del 3er mes. Se discute, algunos dicen segundo o 3er mes. La recomendación no está actualizada, la única actualizada es la que tiene el Ministerio de Salud de Nación, en el programa Figueritas. Ahí hubo un concepto de la Sociedad de Hematología, de Pediatría, y entonces se acordaron de suplementar
a partir del segundo mes. Porque la Sociedad Argentina de Pediatría no actualizó la norma de hierro preventivo. Para niños. Bueno, la siguiente. Bueno, la indicación de alimentación materna exclusiva, como no se cumple. En Reino Unido en el año 2000 era 2%, ahora aumentó bastante. Estados Unidos 18%. Nosotros teníamos 60% en los 2 meses en 2011, 60%, hoy está alrededor del 40%. En Argentina 40-45% según el Estado Social que se tome. Y la EMIS 1, porque la 2 no tenemos datos, es el vegetales cocidos yogur, 50% ya lo había incorporado al quinto mes, y al cuarto mes lo mismo, ya habían incorporado yogur y vegetales cocidos, pero también habían incorporado pan, galletita, puré y fruta, el 25%, lo cual tampoco se estaba cumpliendo esto de alimentación exclusiva al sexto mes. Bueno, esta es una serie de, para entender algunas cosas que a veces uno encuentra un montón de inconsistencias. Son términos que de pronto no sé. A lo mejor después no lo lograban, pero me parece importante que conozcan que hay diferentes cosas de las que se hablan y esto hace que de pronto uno va a mirar y encuentra cifras muy diferentes. Las DRI, que es la ingesta dietética de referencia, son patrones de referencia de nutrientes utilizados para planificar y evaluar dietas canadienses y estadounidenses aparentemente sanos. Entonces, personas que están sanas tienen la DRI, entonces se fijan tal edad, cuánto me corresponde recibir. Ahora, el desarrollo de esa DRI fue una iniciativa conjunta de Estados Unidos y Canadá para actualizar, expandir y reemplazar las ingestas recomendadas de nutrientes, que eran las RNI, que nosotros utilizamos un montón de tiempo. Entonces, ahí tenían cuáles eran las alícuotas recomendadas. Cuando lograron hacer las RDA, que es que le correspondía a la alícuota a cada uno de los estadounidenses y canadienses, eso pasó a ser referencia de todo el mundo. Las DRI incluyen un requerimiento promedio, que son las ERA. ¿Cómo se hacen las ERA? Las ERA agarran y dicen, bueno, a ver, esta población está sana, ¿qué comen? Entonces miran lo que comen y hacen un promedio. Bueno, si en promedio comes esto, esto y esto, cubrir los requerimientos. Entonces, a partir de ahí, hago de esa media una recomendación. No es un estudio que están estudiando a ver por qué le tengo que dar esto, si lo cubre, si le saco sangre. No, esto es tan sano, miro que comió y digo, esas son las EAR. Y después tenés, EAR es el requerimiento por medio estimado. Ahora, las RDA incluyen la ingesta adecuada, que la ingesta adecuada salen también de las RDA, de las EAR. Porque las EAR hacen promedio, pero la ingesta adecuada me trata de cubrir a toda la población. Ahora lo van a ver en un gráfico, las diferencias que hay entre estas cosas. La siguiente. La siguiente. Y la siguiente. Bueno, vamos a suponer que tenemos un nutriente acá, que va, ese nutriente de 0 a 50. ¿Sí? En cantidades. Cualquier nutriente. Las EAR y la ingesta adecuada es un promedio. Me quedaría acá. Supongo, si esto va de 0 a 50 acá, si yo le doy 25, le estoy dando el promedio. Y digo, lo cubro. ¿Cubro a quién? Si lo encuentro acá. Cubro a esta parte de la población. Pero tengo esta parte de la población que necesita más, porque esto es una campana de Gauss, y por lo tanto estoy diciendo que esta población necesita en promedio de este nutriente esta cantidad. Entonces, si yo utilizo las EAR para la ingesta adecuada, que son promedios, lo que me está pasando es que estoy dejando afuera a todos estos. ¿Por qué? Porque estos están necesitando 50, 45, 40, y yo les estoy dando 25. Estoy dando un promedio. El promedio me deja la mitad de la población afuera. Por eso siempre en general se trata de hacer
esto más 2 desvíos estándar, porque casi cubro el total de la población. ¿Qué me pasa cuando pongo el total de la población? Que a esto le estoy dando de más. Porque estoy a esto que necesitan más, les estoy dando lo que necesitan realmente. Antes acá me quedaba corto. Ahora le estoy a todos. Todos están cubiertos. Pero esta mitad está recibiendo de más. ¿Se entiende? ¿Sí? Pero esa es la diferencia que hay muchas veces cuando ustedes ven, según lo que lean, cuando lean RDA, fíjense bien qué es lo que está diciendo, porque si no, probablemente encuentren diferentes tipos de recomendación. El upper limit es cuando el máximo que pueden recibir, porque si no, por fuera de eso, sería un exceso que produciría algún problema. ¿Sí? La siguiente. Bueno, acá pasa. Eso genera alguna inconsistencia en lo que les dije recién, que justamente porque por utilizar una media o utilizar los desvíos estándar te va dando relaciones. La siguiente es bibliografía de todo eso, así que si lo necesitan, se lo doy, pero bueno. Entonces, ¿qué pasa con la alimentación? Uno sabe que de 6 a 8 meses necesita esta cantidad de calorías, esta cantidad de a los 9 y 11 meses y de 12 a 23. Es la energía total. Fíjense que está estimada, la energía requerida más 2 desvíos. O sea que esto le estoy dando y cubriendo a todos. Y sabiendo que a la mitad le doy de más. ¿Sí? La energía provista por la leche materna es esta. Más o menos se estima una media, si están amamantando, fíjense la cantidad de calorías que reciben en cada uno de los momentos, 6 a 8, 9, y la diferencia la tengo que obtener de la alimentación complementaria. ¿Sí? Esto es lo que me tiene que ofrecer la alimentación complementaria. Pero además tengo que considerar que la capacidad gástrica es de 30 gramos por kilo. No, si yo tengo un bebé de 6 meses, supongamos que pesa, ¿cuánto? 6 kilos y medio. Sí, bueno, estaríamos diciendo que con 30 por kilo serían 180, 200 gramos, lo máximo que recibiría. Entonces tengo que estimar cómo lo voy a dividir a esa alimentación, si va a ser una comida diaria o no comida diaria, para cubrir las diferencias. ¿Y cuál será la densidad calórica para llegar? Así se hacen esas estimaciones y se estiman lo que, cómo logran la siguiente. Las 3. ¿Las 3? Estamos pasados. No, no hay problema. Bueno, ya terminamos. La distribución entonces de los sólidos debe ser individual en base a las competencias adquiridas y el interés del niño en el alimento. Regulen lo que es, lo que tienen que hacer entender es que se respete la autorregulación de cantidades de bebé. No vale la pena una pelea porque le van a modificar los mecanismos que tienen de autolimitación de la alimentación. Entonces, no hay pelea que valga. Es aconsejable introducir alimentos sólidos junto con la leche materna. Recuerda que siempre que tiene un factor protector, mientras amamanta. Nos sugiere introducir alimentos complementarios no antes de los 4 meses de edad y no después de los 6, ¿sí? De los alimentos. Eso es lo que sugiere la ESPA. La OMS 2023 no dice lo mismo, dice después de los 6. ¿Sí? Culturalmente nosotros tenemos evidentemente un patrón de incorporación a partir del 4. Eso hay que considerarlo también. No es recomendable atrasar la introducción de alimentos potencialmente alergénicos, ni del gluten, ni con el propósito de prevenir el desarrollo de enfermedades alérgicas, porque ya vieron que lo pongan antes o después, y que lo va a desarrollar. La siguiente. Se recomienda fomentar el intercambio de comida y la satisfacción de la curiosidad del bebé, cuando pide pequeñas degustaciones de alimentos, y también el juego, la consistencia. Hay alguna relación entre lo que manejan con las manos, y eso el baby led ha dejado una enseñanza, y después la posibilidad de tratarlo en la boca. Como que el aplastamiento que hacen con la mano lo pueden hacer después con la boca. Eso, si ustedes le dan un pedazo de banana a un bebé,
lo va a desarmar, lo va a aplastar, lo va a tratar de dejar hecho un puré con la mano. La dieta del niño será mejor en la medida que la familia siga una dieta correcta y equilibrada, consciente de la ingesta de calorías y proteínas. En realidad, lo que les decía, el hábito familiar no se va a modificar. A la larga va a ir cayendo el hábito, con lo cual está bueno trabajar también el hábito familiar. Es de suma importancia proporcionar a los padres la información correcta acerca de una dieta equilibrada y informarnos para reconocer y respetar la capacidad de autorregulación. Eso en el sentido que terminamos, ¿no? ¿No? Seguir. Promover entonces el consumo diario de fruta y verdura, motivar que se dé la variedad de frutas y verduras al día, al tiempo que limite el consumo de jugos. Cada comida debe contener al menos una fruta. Lo que dice la OMS es que lo que hay que limitar también no es solamente el jugo azucarado, sino cuidado con el jugo de fruta mismo, aunque sea natural, no exceder las porciones recomendadas diarias. No por ser natural hace que no tenga también hidrato de carbono. Cada comida debe contener al menos una fruta o verdura. La ingesta de fruta recomendada para niños de una taza al día entre las edades de 1 y 3 años. Como alimentos bajos en grasas trans, sal, sodio también bajo y azúcares añadidos. Y la introducción de elementos sólidos debe ser un privilegio de la familia, respetando la característica en los hábitos. Siguiente, si hay. En las revisiones finales hay mucha de cambio. Se recomienda fomentar el intercambio de comida y satisfacción de la curiosidad del bebé cuando pide pequeñas degustaciones de alimentos, hacer comida picada o comer con los bebés solamente una vez que el niño ha desarrollado habilidades motoras, capacidad postural y horarios necesarias. Y la dieta del niño será mejor en la medida en que la familia siga una dieta correcta y equilibrada, consciente de la ingesta de calorías y proteínas. Por lo tanto, de suma importancia proporcionar más información. También me parece que lo repetimos. La pusiste vos, ¿eh? Sí, está repetida. No, sí te vas. Está repetida. Sí, ese ya lo digo. Sí. Bueno, dimensiones, dice. Bueno, la alimentación para una necesidad fundamental. También se come en busca de placer. Todos los festejamos comiendo, cumpleaños, casamiento, qué sé yo. Nada que no se festeje. Hasta velorios. Sí, Ahora como no, comer juntos, es una actividad social, es un acto social y un fenómeno cultural también. Y además tienen un valor simbólico los alimentos, porque hasta las religiones se manejan con alimentos. Digamos, es muy difícil explicar alguna filosofía, pero yo sé que adhiero o no adhiero, según adhiero, qué sé yo, a un ayuno, a no comer un determinado alimento, o a una... Bueno, entonces, ese valor simbólico tiene un valor altísimo. Bueno. Gracias. Un lujazo. ¿Alguien quiere preguntar algo? Lo vamos a descansar, pobre que sea. Bueno, Excelente. Horacio, Seguimos llamando. te vamos a seguir llamando para presentar algunos casos clínicos, para ir un poco más para las cosas que discutimos entre nosotros sobre los pacientes. Esto es fundamental. Para la alimentación de niños enfermos. Sí, eso sí estaría bueno. Bueno, hay que empezar por la patología, por lo normal siempre, ¿verdad? Bueno, saludos, muchas gracias.